El mundo de los pretas. Hay dos clases de pretas, los que viven colectivamente y aquellos que se mueven por el espacio. Los pretas que viven colectivamente. Estos pretas sufren impedimentos externos, internos y específicos. Los pretas que sufren impedimentos externos. Estos pretas están atormentados por un hambre y una sed inmensas. Pasan siglos y siglos sin que ni siquiera oigan hablar del agua. Constantemente obsesionados con la comida y la bebida, buscan persistentemente sin encontrar nunca nada. A veces ven a lo lejos una corriente de agua clara y cristalina, pero sus articulaciones son demasiado frágiles para sostener el peso de sus vientres y solo consiguen desplazarse con grandes padecimientos. Cuando llegan totalmente agotados, sufren inmensamente al descubrir que el agua se ha evaporado totalmente y solo queda la cuenca pedregosa del río. Otras veces divisan un huerto de árboles frutales en la lejanía. Se acercan como antes, pero cuando llegan no encuentran más que grandes troncos resecos. Otras veces ven abundante comida, bebida y otras cosas deliciosas, pero cuando se aproximan se dan cuenta de que están custodiadas por una multitud de hombres armados que los persiguen y los golpean con sus armas, lo cual les hace sufrir. En verano les quema hasta la luz de la luna, y en invierno hasta el sol les hace sentir un frío glacial. Estas sensaciones les torturan terriblemente. Una vez, Sona estaba en el reino de los pretas y la avaricia de estos era tan venenosa que le dio fiebre y tenía la boca completamente reseca. Llegó a un castillo de hierro en cuya puerta había un aterrador personaje todo negro y con ojos rojizos. ¿Dónde hay agua?, preguntó Sona. Al decir esto, una multitud de pretas, que parecían trozos de madera quemada, se arremolinaron a su alrededor, suplicándole: «Ser grande y perfecto, dadnos agua». «No he podido encontrar», respondió. «Dadme agua vosotros». «¿Qué dice?», respondieron los pretas. «Nacimos en estas tierras hace 12 años y hasta hoy nunca habíamos ni siquiera oído nombrar el agua». Los pretas que sufren impedimentos internos. Las bocas de estos pretas son tan pequeñas como el ojo de una aguja. Incluso si pudiesen beberse el agua de los grandes océanos, nunca hubiese acabado de entrar en sus gargantas, que son tan finas como el pelo de un caballo, que el calor de su aliento la habría evaporado. E incluso si pudiesen tragar un poco, sus estómagos, que son tan grandes como todo un país, nunca se llenarían. Y aunque finalmente pudiese llegar a sus estómagos agua suficiente, les abrasaría por la noche, quemándoles los pulmones, el corazón y todas sus entrañas. Cuando quieren moverse, sus piernas, delgadas como brotes de hierba, no pueden levantar sus vientres enormes, lo que les produce un inmenso sufrimiento. Los pretas que sufren impedimentos específicos. Estos pretas tienen toda clase de experiencias diferentes con distintas características e intensidad. Algunos, por ejemplo, tienen dentro del cuerpo incontables bichitos devorándoles.
Una vez, cuando Sona estaba viajando por el reino de los pretas, llegó a un palacio donde vivía una mujer muy bella. Tenía una magnífica figura. Iba adornada con joyas preciosas y era muy atractiva. En cada una de las 4 patas de su trono estaba atado un preta. Ella le ofreció algo de comer a Sona, advirtiéndole de que no diese ni un bocado a los otros pretas, aunque se lo suplicasen. Cuando Sona empezó a comer, los pretas comenzaron a suplicarle. Le dio algo de comida a uno de ellos y se transformó en desperdicios. Lo que le dio al segundo se transformó en un trozo de hierro. El tercero empezó a comerse su propia carne, y lo que le dio al cuarto se volvió pus y sangre. Cuando regresó la mujer le recriminó: ¿No le dije que no les diese nada? ¿Es que cree que tiene más compasión que yo? ¿Qué conexión tienes con ellos?, le preguntó Sona. Este era mi marido, ese mi hijo, ella mi nuera y la cuarta mi criada. ¿Qué acciones del pasado os trajeron aquí? La gente de Jambudvipa es demasiado escéptica, respondió la mujer. No me creería. ¿Cómo no voy a creerle si lo estoy viendo con mis propios ojos? Entonces la mujer le contó a Sona su historia. Yo vivía en un pueblo y era una brahmin. Una noche de un día favorable había preparado manjares exquisitos cuando el gran y sublime Katyayana llegó pidiendo limosna. Sentí devoción hacia él y le ofrecí comida. Entonces pensé que mi marido también se alegraría de lo que había hecho. Participa de mi alegría por haberle ofrecido comida al gran y sublime Katyayana, el heredero del Buda, le dije. Pero él se enfureció y me dijo: «Todavía no les has ofrecido de comer a los brahmanes, ni has presentado tus respetos a los familiares y amigos, y les das la primera parte de comida a ese monje con la cabeza pelada. ¿Por qué no se le llenará la boca de desperdicios a ese pelado?» Le propuse lo mismo a mi hijo, pero él también se enfadó. ¿Por qué ese cabeza pelada no se come un trozo de hierro? Esa noche mis padres me enviaron algunos platos deliciosos, pero mi nuera se los comió, dejándome solo lo menos apetitoso. Cuando le pregunté si se había comido lo mejor y me había dejado lo menos apetitoso, me mintió. Antes me comería mi propia carne que tocar un plato destinado para ti. Y cuando mi sirvienta se comió la comida que se suponía que tenía que llevar a mi familia, me dijo que antes bebería pus y sangre que robarme comida. Yo misma he renacido como una preta poderosa porque deseé renacer donde pudiese ver el resultado de sus acciones. Si no, por haber hecho ofrendas a un ser sublime, hubiese renacido en el cielo de los dioses de los 33. Si alguna vez va a nuestro pueblo, dígale a mi hija, que es una prostituta, que ha visto a sus padres y que le han encargado que le diga que el modo de vida que lleva no es el adecuado y le va a traer malas consecuencias, y por lo tanto debe abandonar esa conducta negativa. Si no se lo cree, dígale que en la antigua casa de su padre hay 4 vasijas de hierro repletas de oro, un bastón de oro y un jarro de abluciones para monjes. Dígale que los coja y de vez en cuando haga ofrendas al gran y sublime Katyayana y que nos dedique los méritos.
Eso reducirá nuestro karma hasta que se haya agotado completamente. Una vez, cuando el maestro Yetari estaba viajando, se encontró a una preta con un cuerpo repulsivo que tenía 500 hijos. La preta le dijo al maestro: «Mi marido se fue a Bodh Gaya a buscar comida hace 12 años y todavía no ha regresado. Si va usted allí, dígale que si no regresa pronto, nuestros hijos morirán de hambre». «¿Qué aspecto tiene su marido?», le preguntó el maestro. «Todos los pretas son iguales, ¿cómo voy a reconocerlo?». «Es inconfundible. Está tuerto, tiene una boca enorme, la nariz partida y las 9 marcas de la fealdad», dijo la preta. Cuando Yetari llegó a Bodh Gaya, vio a un novicio sacando fuera muchas ofrendas de agua y comida. En cuanto se marchó el novicio, una multitud de pretas se abalanzaron empujándose para cogerlas. Entre ellos estaba el preta al que buscaba, y le dio el mensaje de su mujer. El preta les dijo: «He estado vagando 12 años y nunca he encontrado nada, excepto una vez en que un monje puro dejó caer un moco, pero no conseguí gran cosa, pues éramos demasiados luchando por cogerlo». Cuando Yetari explicó la historia, precisó que, durante la batalla por un poco del moco, los otros pretas habían herido a ese preta terriblemente. Tomad mentalmente los diferentes tormentos que afligen a los pretas en cualquier lugar donde renacen, especialmente los del hambre y la sed. Pensad en todo lo que sufrís cuando no coméis o bebéis durante una sola mañana. ¿Cómo sentiríais si renacieseis en un lugar en el que durante años ni siquiera se oyese nombrar el agua? Las principales causas para renacer como un preta son la avaricia y el oponerse a la generosidad de los otros. Nosotros también hemos actuado así innumerables veces. Por lo tanto, debemos hacer todo lo que podamos para evitar renacer en esos lugares. Meditad de este modo desde lo profundo de vuestro corazón, aplicando los 3 métodos supremos en la preparación, la parte principal y la conclusión. Los pretas que se mueven por el espacio. Estos son, entre otros, los Zen, los Gyalpo, los Sindres, los Yangpos, los Mamo, los Torans. Todos ellos viven constantemente aterrorizados y con alucinaciones. Solo piensan en el mal. Siempre hacen todo lo que pueden para dañar a los demás y muchos de ellos, en cuanto mueren, caen en reinos todavía más inferiores, como los infiernos. Especialmente cada semana experimentan de nuevo el sufrimiento de su muerte anterior, ya fuese por enfermedad, armas, fuerzas negativas, etc. Lo que desean es traspasarles sus sufrimientos a otros, y por ello, a donde quiera que van, no hacen nada más que daño. Pero eso no les alivia. Incluso cuando llenos de alegría se presentan ante sus antiguos amigos y seres queridos, solo les acarrean enfermedades, demencia y otros sufrimientos indeseables. Los magos poderosos los entierran, los queman y hacen rituales en los cuales arrojan toda clase de armas imaginarias sobre ellos. Los entierran bajo tierra en la oscuridad hasta el final del kalpa. Los queman en ofrendas de fuego. Los golpean con semillas de mostaza, piedras pulverizadas, etc.
Les destrozan la cabeza en 100 pedazos y sus cuerpos en 1000 añicos. Estos pretas sufren continuamente. Como todos los pretas, ellos también tienen sus percepciones distorsionadas. En invierno el sol les parece frío y en verano la luna les quema. Algunos tienen la forma de un pájaro, de un perro o de algún otro animal con un aspecto repulsivo. En definitiva, sus sufrimientos son inconcebibles. Practicad como anteriormente, tomando los sufrimientos de estos seres y cultivando amor y compasión hacia ellos. Meditad aplicando los 3 métodos supremos en la preparación, la parte principal y la conclusión de vuestra práctica.